En esta mañana saludo a cada uno de ustedes con la paz del Señor. Como decía, hoy día vamos a hablar acerca de vida cristiana, una vida a la manera de Cristo. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios, por medio de su palabra, por medio del sacrificio de Cristo, quiere influir en nuestras vidas en cada una de las áreas. El camino de vida cristiano es el mejor camino de vida posible, porque Cristo vino a la tierra para que sus seguidores tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así lo dice San Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero antes de eso, el Señor Jesús dice, el ladrón vino para matar, robar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esa porción usted la puede interpretar de algunos aspectos. En primer lugar, el Señor Jesús estaba hablando de aquellos que habían sido malos pastores de la obra de Dios, del pueblo de Dios, y que ellos no habían cuidado de la obra. Y Él habla de que Él es el buen pastor. Pero no solamente está hablando de eso. Él dice una cosa, el ladrón. Ese ladrón es aquel que no supo pastorear bien. Pero detrás de ese ladrón, de ese mal pastor, de ese mal siervo de Dios, de ese mal administrador de la obra de Dios, está el enemigo. Él es el verdadero ladrón. Él es el que quiere destruir la obra, la creación de Dios. Lo hizo en el Génesis, en el Edén. Lo sigue haciendo ahora. Y Él quiere hacerlo en la vida de los creyentes. Pedro, en su segunda carta, creo que es, él dice que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando, primera de Pedro, no es segunda, primera de Pedro dice que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, usted y yo tenemos un enemigo, alguien que quiere robarnos las muchas bendiciones que el Señor nos dio, las muchas promesas. Pero si usted permanece en Cristo, como dice el apóstol Pablo, ¿quién nos podrá separar? Esas promesas van a ser intocables. Lo importante es que usted y yo permanezcamos. Si usted y yo seguimos los caminos de Dios, esto va a traer grandes beneficios a nuestra vida. Dice Primera de Timoteo 4:8, si el pastor Héctor nos puede leer en Primera de Timoteo 4:8, y usted, mi hermana, ahí sí utiliza el celular para que agilite, busque Salmos 16:11, mi hermana Paola. Primera de Timoteo 4:8, pastor Héctor. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Mira, ahí están los beneficios. Ahora mire lo que dice Salmos. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Mire, tanto en el Antiguo como en el Nuevo usted ve los grandes beneficios de caminar en la vida cristiana. No le digo que usted no va a tener aflicciones, sí, porque estamos en un mundo caído. Lo que usted ve, la aflicción, el sufrimiento, a veces la gente dice, ¿y por qué Dios permite que en la tierra haya sufrimiento? Dios no quería eso. Dios por eso desde un principio Él dio sus leyes, sus ordenanzas, pero debido a la transgresión humana, al pecado, es lo que vemos, el deterioro. Y cada vez el pecado ha ido en aumento, pero como dice la palabra, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Los hombres de Dios sufren. Pablo mismo le dice a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces usted va a tener aflicciones, pero en medio de esas aflicciones, ahí está el Señor. Y Él le va a hacer que usted vea delicias a su diestra. ¿Para cuándo?
para siempre. Las promesas, los beneficios son eternos. Cristo vino a la tierra para darnos una vida plena, para darnos una vida con propósito, una vida potencial, llena de gozo. Pero en la vida cristiana usted va a tener desafíos, retos. Dios nos dio la Biblia para enseñarnos. ¿Para enseñarnos a qué? A vivir de la mejor manera posible. Y para eso Él nos da ejemplos reales. Los que están en el capítulo 11. Ahí están esos ejemplos, esos héroes de la fe. Personas como usted y como yo. Y a lo largo de la Biblia, usted va a ver en esta semana, no sé si ustedes han escuchado los mensajes que se han estado grabando, pero hemos estado revisando el árbol genealógico de Jesucristo, que está en Mateo 1:1. Y ahí hemos visto cómo la gracia del Señor ha estado tratando con los diferentes personajes que aparecen en aquel árbol genealógico. Muchos de ellos cometieron grandes pecados, muchos de ellos tuvieron una vida inmoral. Pero una vez que tuvieron un encuentro con Dios, su vida fue transformada a una manera conforme a la voluntad de Dios. Entonces, los buenos y malos ejemplos que vemos en la Biblia. Mire, usted en la Biblia va a ver malos ejemplos. Gente que por un tiempo sirvió a Dios. En la semana que pasó, veíamos el caso de un rey llamado Usías. Usías empezó muy bien. Con 16 años llega a ser rey, pero Dios lo comienza a bendecir. Dios quiere bendecir su vida, pero no significa que eso usted tiene que apoyarse en esas bendiciones. Usted tiene que apoyarse siempre en Dios y reconocer que lo que usted tiene es de Dios. Usías dice que para su ruina él se llenó de orgullo. ¿Y qué pasó? Él comenzó a tener en poco la palabra de Dios. Comenzó a tomarse atribuciones que no le correspondían. En cierta ocasión, él entra al templo y él quiere ofrecer incienso, una ofrenda, sí, pero él no podía ejercer esa actividad. Para eso estaban los sacerdotes. Cuando entró un sacerdote y le llama la atención al rey, el rey se molesta. Parece que hasta le quiere tirar el incensario. Y cuando ocurre eso, la Biblia dice que le brota una lepra en su piel, una enfermedad en su piel. Tanto que el rey sus últimos años los vivió en una casa separada. En otras palabras, estuvo en cuarentena hasta el último día de sus vidas, de sus días. Porque en aquellos tiempos la lepra era algo incurable. Es como hoy, si uno se enferma del COVID, uno tiene que estar aislado. Y no es bonito estar aislado, ¿no es cierto? No es bonito estar aislado. Uno se aburre, se siente, se deprime. Entonces, mire, por eso usted no tiene que apoyarse en las bendiciones, no, usted apóyese en Dios y tome esas responsabilidades de buena manera. La carta a los Hebreos enfatiza que la persona de Jesucristo es nuestro supremo y suficiente Salvador y es nuestro máximo ejemplo a seguir. Entonces, usted viva a la manera de Cristo. Por ello, vamos a concluir en esta semana, si Dios permite, este capítulo 13. Y en este capítulo 13 vamos a encontrar 3 principios concernientes a la vida cristiana. Hoy vamos a tratar uno de ellos. Primeramente vamos a ver, y eso es lo que vamos a ver hoy día, principios prácticos para la vida congregacional y comunitaria. Luego veremos principios prácticos en la adoración y por último, principios prácticos para una vida de bendición. Mire lo que nos habla acerca de la Biblia, acerca de los principios prácticos para la vida congregacional, es decir, dentro de la iglesia. Porque es verdad que usted tiene que dar testimonio afuera. Pero primero usted tiene que dar testimonio dentro del propio cuerpo de Cristo. Mire lo que nos dice, y vamos a ver 4 principios que tienen que ver con la vida comunitaria, es decir, familiar, en la sociedad donde usted vive, pero sobre todo en la vida congregacional.
Primero, ¿qué dice el verso 1? Y vamos a leer desde el verso 1 al 3, yo voy a leer. Dice así: permanezca el amor fraternal, no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si tuvieras presos juntamente con ellos, y de los maltratados como también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Mire, lo primero que dice el escritor, dice que permanezca el amor fraternal. Y donde tuvimos la lectura que el pastor Héctor trajo, dice el verso 7 de 2 de Pedro capítulo 1, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Ahora quiero que usted entienda, yo ya esto ya lo he explicado y el pastor Héctor también lo ha explicado algunas veces. Usted tiene que saber que el Nuevo Testamento se entiende que se escribió mayormente en griego, aunque muchos entienden que el libro de Hebreos se escribió originalmente en hebreo y luego se lo pasó al griego, porque esos eran los idiomas que más se hablaban en aquellos tiempos. En el griego, la palabra amor tiene muchas maneras de escribirse. Por ejemplo, la que usted encuentra en Hebreos es una palabra que habla acerca de una ciudad, Filadelfia. Miren, existe en Estados Unidos una ciudad llamada Filadelfia, y esta ciudad toma de una ciudad de Grecia. Filadelfia, o la palabra Filadelfia, es amor fraternal, pero en la Biblia, o en el Nuevo Testamento, o en el griego, la palabra amor se la escribía de muchas maneras. Por una de ellas era eros. Eros habla acerca del amor erótico, solamente la atracción física. Ese no es el amor que se describe aquí, ni siquiera es un amor, ¿cómo decir?, bajo los parámetros divinos. A veces hoy los matrimonios, ¿por qué fracasan? Porque todo se basó en atracción física. Hay otra clase de amor, que es el amor, o la palabra que se utiliza, storge. Este es un amor de clase familiar. Es el amor de padres a hijos, de hijos a padres. Un amor familiar muy parecido al amor filadelfios o el amor fraternal. Porque el amor fraternal es el amor comunitario, el amor de amigos, el amor que tiene que haber dentro del cuerpo de Cristo. Nosotros en Cristo también somos una familia. La Biblia dice que hay a veces amigos que son más que hermanos. A veces usted tiene un problema, pero no se lo cuenta a su familia, pero a veces tiene un amigo al cual se lo cuenta. Jesucristo tiene que ser nuestro mayor amigo, y Él es también nuestro hermano, y Dios Padre es nuestro Padre Celestial. Cuéntele todo a Dios. Pero ese no es el amor del que habla aquí. El amor storge, que es muy parecido al amor fraternal, no es la palabra que se utiliza aquí. Y hay el amor, puede decir, más sublime, el amor ágape. El amor ágape es el amor con que Dios nos ha amado. Es un amor que Dios derrama sobre su pueblo. ¿Para qué? Para que usted tenga amor storge, amor familiar. Para que usted tenga amor filadelfios, amor fraternal. Para que usted tenga el amor ágape. Para que usted aprenda a amar a Dios como Él nos ha amado. Entonces, mire, ahora, ¿cómo se demuestra el amor? Es a través de las obras. Dios enseña que usted y yo debemos mostrar ese amor primeramente entre hermanos, y debe permanecer. Mire cómo empieza: permanezca el amor fraternal. Es decir, que a los que el escritor les estaba enviando esta carta, a los destinatarios, tenían amor comunitario, amor congregacional, amor fraternal, pero debido a veces a las pruebas, ese amor comienza a apagarse, comienza a disminuir. Por eso es importante que nos congreguemos, porque ahí tenemos esa demostración de amor fraternal. Pero ese amor fraternal usted tiene que demostrarlo en todo lugar. Si usted es parte de una pequeña comunidad, su trabajo, usted ahí tiene que demostrar
ese amor. Decía el pastor que nosotros tenemos que marcar la diferencia. Es bueno que usted, si usted lleva una Biblia o la tiene en el celular, que la gente sepa. Pero no basta solamente con tener la Biblia. Usted tiene que vivir la vida cristiana a la manera de Cristo. Y en la Biblia usted va a encontrar principios como usted demuestra. Uno de ellos es la hospitalidad. Mire lo que dice el siguiente versículo. No os olvidéis de la hospitalidad. Mire, no os olvidéis de la hospitalidad. Se nos aconseja que haya hospitalidad porque es una virtud importante y a menudo es un mandato de cristianos y de líderes. Yo le voy a leer unos versículos y usted también me va a ayudar. Yo le voy a pedir al pastor Héctor que nos lea Primera de Timoteo 3:2, a usted mi hermana Paola, Tito 1 del 7 al 8 y usted mi hermana Isabel, Primera de Pedro capítulo 4 al 9. Pero mientras tanto yo le voy a leer lo que dice Romanos capítulo 12. Dice en Romanos capítulo 12 del verso 10 al verso 13, así dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Mire, ahí usted ve diferentes consejos, diferentes maneras como usted demuestra el amor dentro de la iglesia, en su familia, en el lugar donde usted tiene una pequeña comunidad, en su barrio. ¿Qué dice Pastor Héctor ahí en Timoteo? 3:2. Sí, a la hermana. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Mire, hospedador. Mire, uno de los que mayor ejemplo tiene que dar es el obrero. A veces aquí, creo que el pastor Héctor ya les ha hablado a ustedes, a veces aquí han venido personas que nosotros no conocemos, que nos cuentan una historia que a veces es muy poco creíble. ¿Por qué le digo que es muy poco creíble? Porque es la misma historia que ya nos han contado otros, que vinieron, que le robaron, y uno como que se da cuenta que esa historia no es real. Pero ¿qué nos enseña el Señor? A ser hospitalario. Claro, humanamente hay recelo, porque usted sabe que hoy hay tanta... La historia cuando estaban en Azogue. Creo que hay una persona que salió recientemente de la cárcel de Azogues, llegó al templo, estuvo en el templo hasta, como decir, terminar el culto, y de ahí se acerca. Siguió sentado, entonces los hermanos se iban, uno se despide de los hermanos, entonces el pastor, que era el pastor Héctor que pastoreaba la obra en Azogues, se acerca a este varón y le pregunta. Entonces ahí este hombre le dice: mire, yo acabo de salir de la cárcel, esto y no tengo. Y creo que él era de la costa. Lo habían mandado en un transporte para Guayaquil, pero el transporte lo dejó en Azogue. Ya, mire, entonces, bueno, la cosa es que pedía posada una persona que había salido de la cárcel. Hay una historia que a mí me encanta. En estos días le hice ver a la hermana Mercedes. Es una novela que se le ha hecho serie, se le ha hecho película. No sé si usted se la ha leído o la ha visto. Es escrita por un francés llamado Victor Hugo. Se llama Los Miserables. En Los Miserables hay un hombre que sale de un presidio y va donde un sacerdote. Este sacerdote le abre las puertas de su casa. Él le dice: mire, yo soy un presidiario, he estado en tal presidio, he estado por 19 años, 19 años, usted dice. Aunque en la historia él había estado 19 años porque primeramente se robó un pedazo de pan y luego le aumentaron la condena porque se trató de escapar. Bueno, la cosa es que el sacerdote le abre las puertas.
A la madrugada, ya Valjean, que es el protagonista de Los Miserables, se despierta y como había visto un candelero de plata, una vajilla de plata, se levanta escondida y se va llevando todo esto. Más adelante, a la madrugada, le tocan a la puerta al sacerdote. Era la policía que había atrapado a Valjean. Y le dicen, mire, encontramos a este señor. Y le encontramos con esto y nosotros reconocemos que esto le pertenece. ¿Sabe lo que le dice el sacerdote? Valjean, te has olvidado. No solamente era el candelero, eran estas otras cosas más. Las cucharas de plata. Hospitalidad. Hospitalidad, misericordia, gracia. Mire, a veces usted tiene que perder para ganar. Eso transforma la vida de Valjean, porque Valjean ve la gracia en este hombre, un sacerdote. Y desde ese día, él comienza a vivir su vida de una manera diferente. Cuando usted practica la hospitalidad, tal vez usted no se está dando cuenta, pero usted está impactando más que usted se sepa toda la Biblia. No le digo que no se tiene que saber la Biblia. Es importante que usted se lea la Biblia. Pero si usted no practica de nada, sirve. Mire, entonces, ¿qué más nos dice? Mire lo que dice el siguiente versículo. Dice, acordaos de los presos como si estuvieras presos juntamente. Mire, y esto... Perdón, pero usted no hizo eso. Ah, sí, antes de todo, usted también, Paola, creo que tenía que leer un versículo. Sí, Tito. Sí, Tito 1:7-8. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y primera de Pedro 4:9, mi hermana Isabel. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Mire, hospedados sin murmuración. Ahora mire, el pastor, antes de ir a esto de los presos, quería hacer énfasis en una cosa. Porque por ello, sin saberlo, algunos hospedaron ángeles. Por el tiempo no vamos a ir. Pero si usted en casa y en su Biblia, por eso es bueno que tenga una Biblia de estas de mano, porque a veces en la Biblia de celular no hay estas referencias. Aunque hay en algunas que sí hay las referencias. Pero en mi Biblia, en ese versículo tiene como referencia Génesis 18:1 y Génesis 19. ¿Qué pasa en esos dos capítulos? En la una, Abraham, el padre de la fe, está sentado en su casa, golpe de 3, 4 de la tarde, y ve que unos 3 varones se acercan. Y él nota algo diferente. Pero más que nota algo diferente, era una característica, parece, de Abraham, ser un hombre hospedador. Entonces le dice que pasen a su casa, ahí a la sombra, y le dice a su esposa, Sara, fueron las personas, anda, prepara una comida, pan. Dice que él fue, buscó queso, mantequilla y un cabrito les preparó. Esos eran Dios, y se cree que 2 ángeles más, aunque algunos dicen que era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Más allá, dice aquí que eran ángeles. 2 de ellos eran ángeles y uno sí era Dios. Es muy probable que haya sido Dios el Padre, que tomaron forma humana. Porque 2 después de esos ángeles llegan a la casa de Lot, cerca, estaban a las afueras de la casa de Lot. Y dice que Lot los ve y les dice, varones, ¿qué pasa? ¿Van a quedar afuera? No pasen a mi casa. Él los hospedó. Más adelante dice que vino el pueblo de Sodoma, que era un pueblo perverso, y quiso abusar de ellos. Pero Lot trató de cuidar. Dice que por la hospitalidad, a veces algunos sin saberlo hospedaron ángeles. A veces usted ve una promoción, o mejor dicho, un spot publicitario donde hay gente que dice que le da a un mendigo un pedazo de pan, de comida, y de pronto como que ese mendigo se transforma en Jesús. Más allá de a quien usted le dé si es un ángel o no, la Biblia enseña que una característica de un cristiano es ser hospitalario. Y luego dice que nos acordemos de los presos. En aquel tiempo,
muchos cristianos por la causa de Cristo estaban presos por predicar el Evangelio. Entonces, el escritor nos dice que nos acordemos de aquellos que están presos, primero por la causa del Evangelio, pero también de aquellos presos que están por muchas razones, por el pecado. El pecado ha destruido la sociedad. Oremos para que sea Dios levantando. Hoy con la pandemia, muchos de estos trabajos, porque la iglesia a veces va a las cárceles a predicar la palabra. Hoy con la pandemia, hoy con la crisis carcelaria que afronta nuestro país, este trabajo como que se ha visto impedido. Pero mire, con la crisis carcelaria que hay en nuestro país, la policía no puede hacer nada. ¿Pero por qué? Porque a veces se pone trabas. A veces para que un creyente vaya y predique la palabra en la cárcel, le ponen un poco de requisitos. Cuando el único que puede traer transformación al más vil pecador es Jesucristo. Entonces, mire, se nos enseña que nos acordemos. Hoy hay muchos creyentes que por la causa del Evangelio están presos. Entonces, usted en sus oraciones, acuérdese de aquellos que están presos. Ore por los creyentes que están presos por predicar el Evangelio, pero también ore por aquellos presos que debido al pecado están allí. ¿Pero para qué? Para que Dios permita que la luz del Evangelio llegue a sus corazones. ¿Qué más nos dice? Y aquí vamos a otro principio, dice el verso 4. Aquí vamos a ver el segundo principio, el principio del amor conyugal. Dice así: honroso sea en todo el matrimonio, en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Mire, y esto es algo que usted y yo creo que lo aprendamos. La Biblia sostiene en un punto muy alto, en alto ideal, la vida matrimonial. ¿Por qué? Porque el matrimonio no es algo creado por el hombre. No. El matrimonio es la primer institución establecida por Dios. El matrimonio lo estableció. Cuando usted va al Génesis, en el capítulo 2, usted ve que Adán está solo. Ve que cada animal tiene una pareja, pero él se halla solo. Tenía una comunión increíble con Dios, una comunión plena con Dios, pero le hacía falta algo. Dios sabía desde que lo creó que algo le iba a hacer falta. Entonces Dios estaba demostrando que cuando hay una necesidad, Dios iba a suplir la necesidad de aquel varón. Hace caer un sueño profundo en la vida de Adán, de una costilla forma a la mujer, no la cogió del pie para que el hombre la pisotee, no la cogió de la cabeza para que la mujer esté sobre el marido, no, la cogió de una costilla muy cerca al corazón, para que el hombre entienda que debía amar, cuidar, y porque esa mujer iba a ser apoyo a su corazón. Iba a dar sostenimiento, iba a armar, iba a ser parte de la armadura de su vida. Así como usted ve que las costillas arman la caja torácica del ser humano. Así, para eso iba a estar la mujer, como una ayuda idónea. Y cuando el hombre despierta, él se da cuenta que era una mujer que había sido formada de él. Y Dios dice: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Cuán importante es la familia dentro de la comunidad cristiana? Las iglesias, las congregaciones se forman de familias. Aquí la familia Bustamante Prieto, la familia Chucky Jiménez, la familia Suárez Reyes, Suárez Fajardo, los hermanos Juan Vera con su esposa. Son una familia. La familia Aguirre, que también es de Lenta, que vienen ciertos días. Los hermanos Enyulo, que son otra familia. Entonces, mire, la iglesia está formada de familias. Pero Dios quiere que permanezca el amor fraternal dentro de la familia, pero también el amor conyugal. Ese amor familiar y ese amor que debe haber de esposo a esposa, pero tiene que ser en todo honrado, no debe de ser deshonrado. ¿Por qué?
Y esto tiene que ver mucho con Jesús. Usted puede decir, pero ¿por qué tiene que ver con Jesús? Si Jesús no formó una familia, sí formó una familia, somos nosotros. Él no se casó con una mujer terrenal. Él podía casarse. Si Jesús se casaba no hubiera habido pecado. Pero Él no vino a esa razón. No vino por esa razón a la tierra. Y ella tenía y tiene su novia, que es la iglesia. Pero mire, Él enseñó sobre el matrimonio. Y eso nos demuestra cómo el matrimonio es deshonrado. ¿Cómo el matrimonio es deshonrado? Primera razón, por el divorcio. Para Dios el divorcio, por el tiempo no voy a ir, pero en Malaquías está que Dios aborrece el divorcio. Dios aborrece. Sea que el divorcio es justificado o no. Porque si hay problemas, la Biblia da una salida a los problemas que humanamente parece que no hubiera solución. ¿Cuál es la solución o la salida? La separación. Una cosa es que se separen, pero no que se divorcien. ¿Por qué? Porque en esa separación Dios lo que planea, mayormente para cristianos, es que comiencen a reflexionar en por qué han llegado a ese punto. Para que se den cuenta de la necesidad que debe haber del esposo a la esposa, y para que en ese tiempo de separación y en ese tiempo de reflexión busquen la reconciliación. Pero mire, el matrimonio es deshonrado por el divorcio. ¿Por qué más? Por la fornicación o por cualquier clase de inmoralidad sexual. Por eso que dice, mire, honroso sea en todo el matrimonio y el hecho. Está hablando del hecho matrimonial sin mancilla. Pero estoy hablando de cualquier inmoralidad dentro del matrimonio. Porque, escuche, no que significa porque ahora yo soy esposo y esposa, yo voy a practicar las diferentes maneras de tener relación sexual como la practica el mundo. No. Eso trae deshonra al matrimonio y va a traer terribles consecuencias. Un esposo y una esposa no deben de guiarse por la costumbre, la corriente. Aquí tal vez en América Latina o en Ecuador no se ve, aunque tal vez como se dice por abajito hay. Pero en Europa hay lo que se conoce como las parejas swingers. ¿Y de qué se tratan estas parejas? Se reúnen en una casa un fin de semana, 3, 4 matrimonios, y lo que hacen es intercambio de parejas. Hay una novela que también se hizo película, muy famosa, se llama Una propuesta indecente, donde un hombre rico le pide a un hombre que está teniendo dificultad económica, le dice, mira, préstame a tu esposa por una noche, te doy $1 millón. Y el hombre accede. Y esto trajo tremendas consecuencias a su matrimonio. Estuvieron a punto de divorciarse. En la novela o en la historia, al final se reconcilian. Pero eso no se debe de hacer. Honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla. La Biblia constantemente da enseñanza sobre el matrimonio. Una de las cosas que más enseña la Biblia es sobre el matrimonio. En especial el libro del Cantar de los Cantares trata del tema matrimonial. El propósito principal de las relaciones sexuales matrimoniales es unir la relación. No tanto es que la pareja tenga placer, va a haber placer en una relación sexual matrimonial bajo los parámetros divinos, pero eso es para que los una. Recuerden, se dice, y ya no serán dos, sino que serán una sola carne. Porque el varón necesita de su mujer, la mujer necesita de su varón, no solamente para la actividad sexual, sino en todas las áreas en esta vida terrenal. Dios quiere que el hombre sea para la mujer como Cristo lo es para la iglesia. Y la esposa es para su marido como la iglesia es para Cristo. Entonces es muy importante el tema del amor conyugal. Dios también condena el sexo fuera del compromiso matrimonial. Dios condena la fornicación. No, eso no debe de hacer, porque eso va a traer repercusiones. Aunque uno diga, bueno, de aquí a 3 años o 1 año me caso. No debe ser así. Eso va a traer
graves consecuencias. Artista y los deportistas tienen novia por 10, 15 años y después se casan, ya habiendo vivido. Claro, no. Eso no va a traer. Tal vez te voy a decir, ¿y cómo duran? Pues que eso no es un verdadero amor. A veces la gente dura por otros intereses. Hoy a veces se ha descubierto que a veces los matrimonios duran ¿por qué? A veces por los hijos que tienen, pero no hay amor. A veces porque si el varón, la mujer dice, bueno, yo me divorcio, entonces yo no te doy la custodia de los hijos. Entonces, eso es un matrimonio por conveniencia, por apariencia. Entonces, mire, otra cosa que quiero decir es que la fornicación y el adulterio en el Nuevo Testamento no son sinónimos. Porque creemos que el adulterio solamente es que el hombre viva con una mujer. No. Cuando usted hace un contrato económico, y usted adultera ese contrato en cualquiera de las cláusulas, eso se llama adulterar. En otras palabras, no es que el matrimonio es un contrato, pero cuando los contrayentes, el esposo y la esposa van ante un juez, ¿qué dice? Promete amar en tal. Cuando estamos deshonrando esos votos matrimoniales, estamos adulterando el voto matrimonial, el pacto matrimonial. Y todo matrimonio, aunque sea ante un juez, aunque usted diga, yo no me casé, el civil y el eclesiástico, todo matrimonio es ante Dios. Hoy, aún dentro de la iglesia evangélica, la gente se casa, se divorcia y se vuelve a casar. La Biblia dice que el que se divorcia y se casa nuevamente, adultera. ¿Por qué? Porque Dios no lo hizo al hombre para que tenga 2 ni 3 mujeres. Dios le dio a Adán una sola mujer. A Eva, un solo varón. Usted va a ver en la Biblia hombres que tuvieron más de 2, 3, 4 mujeres, pero eso trajo consecuencias en su vida familiar, matrimonial, espiritual y en muchas áreas de su vida. Otra cosa que quisiera, y ese es lo siguiente principio que quiero tocar, ya hemos visto el principio conyugal. Mire lo que nos dice los versos 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré no te desamparé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Mire, dentro de la congregación cristiana y dentro de la vida comunitaria y dentro de la vida personal, Dios nos da en su palabra principios en la área de las finanzas. Esto es algo que Dios trata. A veces muchos creyentes dicen, ya, el pastor o el hermano habla del dinero. ¿Por qué será? No, Dios quiere que usted sea un buen administrador. Y una de las áreas es las finanzas. Pero esto va a traer beneficio. ¿Y qué nos dice primeramente? Que la avaricia es lo contrario al contentamiento. El contentamiento tiene mucho que ver con lo que uno es en el interior, más con lo que tiene. Usted puede tener todo el dinero del mundo, todos los bienes de la tierra, pero eso no va a traer un verdadero contentamiento. A veces la gente que más tiene es la que más sufre. Los bienes son para que usted los disfrute. Es la más amargada. A veces la gente que más tiene es la gente más amargada. No es malo tener. El problema es que a veces uno se llena de avaricia. Y la Biblia dice que el amor al dinero, que es la avaricia, es la raíz de todos los males. Dios no quiere, Dios quiere que usted disfrute. Usted va a ver hombres que eran riquísimos. Abraham era riquísimo, Job era riquísimo, David era riquísimo, Salomón era riquísimo. Dios quiere. El dueño de la pasta Colgate fue un hombre creyente, un hombre muy riquísimo. Hoy grandes hombres de Dios son poseedores de grandes bienes, pero Dios quiere que esos bienes usted los sepa administrar y que nunca haya en su vida avaricia. Pablo le dice a los filipenses, en Filipenses capítulo 4,
verso 11 al 13, dice así: no lo diga porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire, no debemos tener temor ante el panorama económico, porque tenemos promesas. Mire, analizando la situación económica del mundo, 4 del 11 al 13, mire. El panorama de la economía, no solamente en nuestro país, a nivel mundial, no es alentador. La gente dice de 400 a 425, sí, pero todo subió. Entonces uno dice, y al que trabaje esposo y esposa, a veces no alcanza. Aunque uno tenga a veces doble trabajo, no alcanza. Pero ¿qué dice la palabra? Primeramente, Pablo dice, contento con lo que tenéis ahora. Es decir, lo poco o lo mucho que usted tiene, sepa disfrutarlo. Contento con lo que tenéis ahora. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido. Mire, una promesa que está: no te dejaré ni te desampararé. Esa es una promesa que está en Deuteronomio 31:6. No te dejaré ni te desampararé. Esa es la base para el contentamiento. No podemos contar con las cosas materiales, pero podemos depender de Dios y de su promesa. Por lo tanto, no tema lo que pueda hacer el hombre, como lo dice el Salmo 118, verso 6. Y esto apunta a una gran verdad. El verdadero contentamiento viene solo cuando confiamos en Dios. A veces toca padecer necesidades, pero le digo por experiencia, cuando uno padece una necesidad económica y de pronto Dios de una u otra manera trae un alivio, uno siente un contentamiento, uno se da cuenta que es Dios el que suplió para esa necesidad. Entonces, si usted está pasando una crisis o un problema económico, no caiga en amargura, no caiga en murmuración, sino aprenda a ser agradecido cualquiera que sea su necesidad. No sea avaro, sino que si usted puede, si Dios le ha bendecido, aún sea de bendición para otros. Lo contrario a la avaricia es la generosidad. La Biblia dice, dad y se os dará. Si usted da, crea que de una u otra manera Dios va a proveer. Da y se os dará. Entonces, satisfaga sus necesidades confiando en Dios. Él está para satisfacer nuestras necesidades y ser nuestra seguridad. Por último, en Hebreos verso 13:7, un versículo que usted ya debe de conocerlo, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considera cuál haya sido el resultado de su conducta e imita su fe. Hace un rato el pastor Héctor contaba un breve testimonio de su vida, de que un consejo que le había dado su pastor. Asimismo, a veces los pastores, además de que ellos dan consejos de la Biblia, que son los que usted tiene que más poner en práctica, a veces de su propia experiencia, ellos dan consejos. Escúchelos. Mientras más se acomoden a la palabra, mucho mejor. Pero a veces lo que ellos han vivido, a veces pastores que tienen 30, 40, 50 años de ministerio, son los que tienen mayor vivencia. Y ellos, por su vivencia, ellos le dan consejo. Entonces, ¿qué se nos está diciendo? Que reconozcamos, que sigamos aquel liderazgo consagrado en el cuerpo de Cristo. Ese liderazgo que se demuestra que es legítimo en base a la fidelidad a la palabra de Dios. ¿Y en base a qué? A una conducta consagrada. Pablo le dice algo similar a Timoteo. En 1 de Timoteo 4:16 dice así, yo voy a dar lectura. 1 de Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Miren, somos salvos por gracia,
No es que por aplicar la doctrina usted se salva, no. Lo que Pablo está diciendo es que al aplicar la doctrina usted cuida su salvación. Porque la doctrina le enseña de lo que tiene que alejarse y lo que tiene que poner por práctica. Entonces usted, al vivir la enseñanza, al vivir una vida cristiana, usted va a poder afrontar los diferentes problemas. Usted puede ser un creyente que da testimonio. Usted puede ser alguien que marque la diferencia. Y los líderes son los primeros, los pastores, los obreros, los misioneros, los profetas, los apóstoles. Los hombres de Dios son los primeros que tienen que dar ejemplo. Y la iglesia tiene que acordarse de aquellos buenos ejemplos. A veces yo cito, o a veces usted puede escuchar que se habla de grandes hombres de Dios, Spurgeon, Moody, que han quedado, su historia ha quedado allí. Pues esos ejemplos que aquellos hombres dieron, o que usted hoy conoce de hombres de Dios, imítelos. Si usted dice, ve, mi pastor ora, o aquel pastor le veo que le gusta la palabra de Dios, imite aquello, porque eso es de bendición. Los líderes no necesitan ser perfectos y no van a poder ser perfectos, pero los líderes deben demostrar con su vida que el poder de Jesús es real, que el poder de Jesús ha impactado y ha transformado su vida individual. Eso va a demostrar una fe que se pueda seguir. Y eso es lo que el Señor quiere, que ustedes sean en su lugar de trabajo, en la iglesia, en su familia, un ejemplo de una fe que se debe seguir. Dios quiere que usted sea una vida transformada, una vida edificada. Porque si usted por la palabra edifica su vida, usted va a ser un ejemplo para su familia, y su familia un día va a ser edificada por la palabra de Dios. Porque para eso estamos, para edificar vidas, para edificar familias, para transformar multitudes. Concluyo con esto. La vida cristiana se trata, o mejor dicho, se vive al poner en práctica la enseñanza. Si usted y yo hemos entregado nuestra vida a Dios, el camino de Dios es el camino del amor. Recuérdese cómo empieza: permanezca el amor fraternal, el camino de la paz, el camino de los principios. ¿Y estos principios dónde le van a ayudar? En el hogar. A los que estudian en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Pero hay un lugar específico donde usted y yo debemos reflejar, y ese es en la iglesia. ¿Dónde debemos reflejar a Cristo? Es en la iglesia. Ahí es donde todo empieza. Empecemos a reflejar nuestro amor a Dios, es en la iglesia. Cuando usted se congrega, cuando usted comparte con el hermano la Biblia, cuando usted dice, el hermano está enfermo, voy a orar por el hermano, voy a ayunar por el hermano. Usted lo hace motivado por el amor. Cuando usted vive esto le va a permitir estos principios. Grabes estos 4 principios. Principios en la comunidad. Permanezca el amor fraternal. Cuide el amor conyugal, el amor familiar. Usted, mi hermana Isabel, que es casada, busque que esos principios reinen en su vida, para que usted sea la esposa, la ayuda idónea para Willy, para que Willy un día venga a los caminos de Dios. ¿Qué más? Ese principio que hemos visto en la área económica, siempre sin avaricia, contento con lo que tenemos. Y ese principio, finalmente, en el liderazgo. Ore por su pastor. Bendiga a su pastor, y si un pastor le da un consejo por la palabra o por su experiencia pastoral, póngalo por obra. Esos principios le van a ayudar a organizar mejor su tiempo, a tomar buenas decisiones, a controlar las emociones, a crecer sobre todo en la madurez espiritual, porque la vida de un cristiano refleja los valores de Cristo, los valores que son para el bienestar nuestro y para el bienestar comunitario, para que su vida sea transformada en el amor que Cristo derramó por nosotros. Amén.